Bienvenidos al episodio 242 de Pizza Birra Marvel. Mi nombre es Germán y tengo el placer una vez más de recibir a mi queridísima amiga Leti. ¿Cómo estás? Bien, Ger, ¿vos? ¿Todo tranqui? Todo bien, tolerando el verano. Tengo que decir que este año igual me lo estoy tomando con un poquito más de... no solo de paciencia, sino que creo que desarrollé una resistencia inaudita ante los altos calores, probablemente gracias al aire acondicionado, no es mucho misterio. Sí, no, a mí me pasó que el de la oficina está tan fuerte que estuve 10 días sin voz, literalmente no podía hablar, terrible, asqueroso. ¿Vos sos más bien team verano o team invierno? Team verano, Oh, team verano. Vos sos de las que se la pasan diciendo, ay, pueden poner un poquito más caliente el aire, que tengo frío. Es que mi problema es que es con el tema de dormir. Porque yo con calor puedo dormir sin problema. Me pego una ducha fría antes de acostarme, me duermo como una reina. Pero con frío no puedo dormir. Si tengo los pies fríos, tengo que sí o sí hacer la bolsa de agua caliente. Y no me banco también que pesen 8.500 kilos la frazada, así que cada vez me voy comprando frazada y cada colchón más liviano. No me banco el frío porque me hace sentir desvalida. El frío me da como indefensión, no sé. Odio salir con campera de corderito y 8.000 capas de ropa que después está toda chivada. Y tenés que lavar hasta las chalinas porque tienen chivo, o sea, déjame con el verano, los vestiditos, yo ahora estoy grabando en malla, o sea, tomando mi tereré en mi taza de Legión, dame toda la vida esto, y sí, bueno, además que tengo el privilegio de tener aire acondicionado, pero lo tengo en 26, tampoco es que lo tengo en 18. ¿En 26 grados lo tenés? ¿Sí? Estás prácticamente en los Emiratos Árabes. Así estoy bárbara. Bueno, bien, celebro que disfrutes de esta estación para psicópatas que es el verano. Y tengo que decir que estoy muy contento porque el motivo por el cual nos reunimos en esta ocasión es para hablar de lo que yo considero que es una de tus especialidades, que es Capitán América. Está bien que no es específicamente el Capitán América del cual a vos seguramente más te gustaría hablar, pero de alguna manera estamos honrando lo que significó ese personaje que a vos tanto te gusta y cuyo legado viene a continuar el queridísimo Anthony Mackie en la piel de Sam Wilson como el nuevo Capitán América que veremos esta semana en Captain America Brave New World o Capitán América Un Nuevo Mundo, la película de Marvel Studios con la que arrancamos 2025 y que, como no podía ser de otra manera, necesitaba hacer una previa contigo. La verdad es que a medida que se fue acercando la peli y desde la última vez que hablamos, no me acuerdo ya cuándo fue, debe haber sido cuando salió algún tráiler y estábamos grabando Agatha por allá. Probablemente cuando salió el tráiler el primer tráiler Sí. de la película, un poquito antes del estreno de Agatha. Yo estaba mucho más negada en ese momento a la película que ahora. A medida que se fue acercando, empecé a entender más el tema del legado de Steve Rogers para con Sam Wilson y no con Bucky. Como que empecé a hacer un trabajo mental fuerte, de decir, bueno, ya está, es él, vamos a ver qué tiene para ofrecer, abrámosle la puerta, no cerremos nuestros corazones, sino entreguémoselo a Anthony Mackie y démosle la oportunidad de sorprendernos. Y tengo las expectativas moderadas tirando a espero que sea una buena película, que no es lo que me pasaba antes, cuando estaba mucho not my cup, o sea, me acordaba de mí misma diciendo eso y digo, qué cabeza de tacho, ¿por qué tan hater? O sea, Te deconstruiste, Leti. viste, sí, porque soy woke ahora. No vamos a volver ahí, pero bueno, quería hacerte el chascarrillo. Nada, quiero darle la oportunidad porque yo, si bien amo a Steve y todo, entendí que cumplió su ciclo. Happily Retired, dijo el pibe que hace 6 meses estuvo en la última película de Marvel de nuevo, pero bueno. Sí, quiero hacer un paréntesis ahí. ¿Le pueden dejar de preguntar a todo el mundo si va a estar o no va a estar en Avengers? Sí, basta. ¿Qué les va a decir? Lo mismo que a Benedict Cumberbatch. No, sí voy a estar, no, que no voy a estar, no, que sí, que no. Pero bueno, eso, estoy esperando con ganas ir a ver la peli. Como que las cositas nuevas que voy viendo, el spot televisivo que salió hace unos días. Nada, me van dando ganas de ver la peli. Como que quiero ver qué tiene este nuevo Capitán América para ofrecer en este nuevo contexto que nos va a presentar con este nuevo presidente, con esto que ya vimos en los trailers y todo esto que vamos a desglosar ahora en la previa. ¿Qué representa para vos Steve Rogers como personaje? Muchas cosas. Primero, el tipo que no se doblega ante nada, ante la adversidad, que no se banca que le digan que no
y sigue insistiendo por más que sus condiciones físicas. Yo me enamoré de ese Steve flaquito, no del Capitán América que sale de la cápsula todo armado. Yo me enamoré del Steve que se paraba con el escudito que era una tapa de tacho de basura. Te hago otra pregunta. Cuando hablamos de Steve Rogers, para vos, ¿estamos hablando de el Steve Rogers interpretado por Chris Evans en el MCU? Sí. ¿O esto lo extendés a los cómics? De cómics leí muy poquito como para decir entiendo al Steve Rogers de los cómics, porque básicamente yo entiendo que se puede gustar del MCU y enamorarse de los personajes tal cual los retrata el MCU sin ir necesariamente a la contraparte de los cómics. Yo entré al mundo de los cómics por, como conté 20 veces, pero bueno, 21 y después serán 22 en marzo cuando arranquemos con Daredevil. A raíz de Daredevil en 2015, yo antes no leía cómics, siempre había tenido ganas de leer y no sabía cómo encarar un mundo tan vasto. No sabía que se podía leer por arcos, que podías leer un personaje determinado y seguirlo en determinadas series. Empecé más con Daredevil, después exploré muchísimo Batman, me metí mucho en DC. No, con Daredevil y con su amigo Gatillo Fácil. Sí, bueno, sí, pero es que con Frank también fue amor a primera vista por televisión. Es una de las presentaciones de personajes que más me marcó en la historia de la televisión, la presentación de Frank, junto con la de Castiel en Supernatural. O sea, esas presentaciones de personajes que son memorables y que no te los olvidas nunca, nunca se te borran de la cabeza. Entonces, cuando vos me preguntás qué significa Steve Rogers para mí, yo hablo del MCU, del de Chris Evans, y creo que es un tipo que nunca se quedó en el molde, que siempre fue a por más y que tampoco doblegó sus ideales, pero que aprendió, llegado el momento, hacia el final de la saga del infinito, que en algún momento tenía que dejar de pensar en el resto para pensar en sí mismo. Esa trayectoria inversa que hicieron él y Tony, digamos, es un tipo que yo admiro. Es un tipo al que le admiro los ideales, admiro cómo se plantó en el momento de los acuerdos de Sokovia. Es más, para ver, cuando empezó el año, 2025, yo lo que hice fue ver 2 películas. Estaba lo de mi vieja y me quedé a la noche mirando tele, me vi episodio 8 para empezar el año y me vi Civil War. O sea, porque son películas que siempre están ahí para mí y cada vez que veo Civil War estoy más segura del lado que elegí en el famoso Team Cap versus Team Iron Man, porque digo, cuando dice mejor pedir perdón que pedir permiso, es absolutamente lo que yo esperaba de un Steve Rogers, de un tipo que siempre pone el ideal no solo de América, como se está hablando mucho en redes últimamente y qué sé yo, sino el ideal de un mundo mejor, de un mundo en el cual nosotros podamos ser mejores y podamos dar lo más que podamos por los otros. En Endgame, cuando él está ayudando a ese grupo de sobrevivientes, siendo que él también perdió mucha gente querida, digo, puta, está haciendo algo que le cuesta un montón porque él también perdió gente que quiere un montón, pero está ayudando a gente que tuvo otras pérdidas por ahí menores en cuanto a no son superhéroes los que perdió, pero a gente que perdió sus parejas, que perdió sus hijos, con el blip. Y me parece que eso encapsula muy bien la esencia del Cap. Esa escena en la que él está como en ese grupo de contención de gente que perdió familiares en el blip, encapsula perfectamente lo que es él. Me parece que ese es el tipo que yo admiro y que es el mismo chico de Brooklyn que no se bancaba que por tener todas las enfermedades le dijeran que no y que no y que no para ir a luchar contra los bullies. Ese es el tipo que yo admiro. Sí, me parece interesante lo de América, que lo mencionaste recién así medio al pasar. Que nada, nosotros no es que seamos pro-yankee ni nada por el estilo. O sea, estoy totalmente de acuerdo con América no es lo mismo que Estados Unidos. O sea, todas las cosas que decimos siempre como parte de un país tercermundista, que es lo que somos, sí. Y con orgullo. Dicho eso, yo me acuerdo en la época en la que se estrenaban las películas del Capitán América Steve Rogers, que hoy por hoy está este revisionismo de que parece que a lo largo de 10, 11 años el MCU fue aclamado por la crítica y el público, y sin embargo yo me acuerdo de que en ese momento la mayoría de la gente con la que hablaba me decía que el Capitán América no le gustaba porque era re Estados Unidos. Me ha bardeado gente por la calle por tener la remera de Capitán América. Que ojo, lo puedo entender, Lo puedo entender porque yo antes de ver las películas también me parecía un personaje medio goma
Y sinceramente me hubiera parecido medio goma ir por la calle con la remera de un símbolo, o lo que yo entendía como un símbolo de los Estados Unidos, y que, a ver, es un símbolo de los Estados Unidos, está construido como eso, y también está construido como algo más, lo dice tanto el personaje en los cómics, como Chris Evans, como Anthony Mackie. Recientemente Anthony Mackie dijo que Capitán América no viene a representar específicamente los intereses de Estados Unidos como país, sino un ideal hacia el cual pueden apuntar los habitantes de Estados Unidos, pero también los habitantes del resto del mundo. Le salieron a pegar por ser antipatriota y qué sé yo. Cualquiera. Por decir lo mismo que dijo Chris Evans hace 10 años, por empezar, y por decir lo mismo que también dice el personaje en los cómics, porque parte de la raíz del personaje tiene que ver con eso. Tiene que ver con no necesariamente representar los ideales de un gobierno, sino los ideales de un pueblo. Lo que pasa es que tampoco podemos ser tan ingenuos y pensar que eso significa que es comunista el Capitán América. No. Al construir un personaje así, también se apunta a que el pueblo reproduzca ciertos símbolos, ciertos valores que, dependiendo de cuál sea la pluma detrás de la historia que protagoniza ese personaje, pueden ser más o menos conservadores. Sí. O sea, con la misma raíz también se puede construir un Capitán América superfacho, y si buscas en los cómics vas a encontrar Capitanes América, Steve Rogers, más de izquierda y más de derecha. Por eso, hasta que yo por lo menos no me sumergí en la historia, los arcos del Steve Rogers del MCU, también tenía un prejuicio hacia el personaje. Y no me parece igual que sea un prejuicio descabellado. Yo hoy por hoy veo a alguien con la remera del Capitán América y no pienso necesariamente que sea un cipayo. Dicho esto, es más fácil para un cipayo ponerse la remera de Capitán América que ponerse la remera de otro personaje tal vez un poco más explícitamente revolucionario. Entonces, no es ni blanco ni negro acá. Hay una paleta de colores que depende de hacia dónde lo quieras llevar al personaje. Es que pensá también en cómo se malinterpreta el Punisher. Cuánta gente que no usa la remera del Punisher como lo que decías vos, como el gatillo fácil, sin pensar en el trasfondo que hay detrás de Frank Castle, en la construcción, en cómo lo hizo mierda en el MCU. Pero digo, cuando lo vimos en Daredevil primer cure, podemos decir, en el de Netflix, y en su propia serie, él es una víctima del ejército. O sea, en su serie es clarísimo, o sea, está muy bien retratado que él es una víctima de todo eso, como también podría haber sido una víctima Steve Rogers si salía mal, porque si hubiera salido mal el experimento del supersoldado, ¿qué hacían? ¿Lo descartaban? ¿Y qué pasaba con el pibe? Podía haber pirado como piró el de la serie Falcon and the Winter Soldier, John Walker. Podía haber pirado como él, tener las mejores intenciones, y en realidad lo que tiene es que es tan firme y tan puro en cierta manera Steve Rogers, que aunque saliera mal, yo creo que no se habría pasado de rosca como John Walker, sino que hubiera encontrado otra manera de ayudar y otra manera de ver cómo dar una mano en esa guerra que se estaba dando. Pero con lo que decías de las declaraciones de Anthony Mackie, tengo que decir que sumó muchos puntos en mi lista, y eso también ayuda a que tenga más ganas de ver la peli. ¿Qué te pasó con Sam Wilson en su momento en el MCU? Es decir, a lo largo de todo el recorrido de Steve Rogers, junto a Sam Wilson como principal aliado del Capitán América. Es un personaje que me gustó mucho siempre, me gustó mucho su introducción, el desarrollo que le dieron, el hecho de que fuera un tipo que también trabajaba con ex soldados y que los ayudaba, como que tenían en común esa cuestión de querer ayudar al prójimo, en ese sentido de compartir las experiencias y darle algo de sí que por ahí los pudiera hacer sentir mejor. Me parece que tuvo un buen recorrido como sidekick, y que el traspaso hacia Capitán América se me hace como, no sé si decir natural, porque natural yo te hubiera dicho Bucky, pero también a Bucky yo creo que hay que dejarlo descansar un poco, mentalmente me refiero. Claro, a mí me gusta decir siempre que Bucky es la persona que más conoce a Steve Rogers y que Sam
es la persona que más conoce al Capitán América. Ujú. Y justamente uno de los elementos que más me enganchó de The Falcon and the Winter Soldier fue esa dinámica, pero no solamente por el tema del buddy cop y el dúo, el unlikely dúo de gente que se lleva mal y todas esas cosas que ya vimos mil veces, sino el tema del legado de un personaje aplicado a dos personas que no solo son completamente distintas y tienen historias distintas, sino que representaban cosas diferentes para esa persona que está dejando el legado. Por eso cuando había tanta discusión sobre cuál de los dos debía ser el heredero de ese manto, a mí siempre me tiró más Sam, al margen de que me parecía más evidente que iba a pasar eso por una cuestión de la trayectoria natural de los personajes en los cómics, porque en los cómics Bucky se vuelve Capitán América por una cuestión medio circunstancial, mientras que Sam es un poco más legítimo como heredero de Capitán América como símbolo, o por lo menos desde la mirada de Steve. Obviamente pues está todo el costado que tiene que ver con la aceptación o no aceptación del pueblo al que representa, que también me parece recontra interesante, pero me parecía más orgánico para la historia que fuese Sam el heredero del escudo. ¿Qué te pasó a vos cuando finalmente se confirmó que Sam iba a tomar ese manto al final de Endgame cuando le da el escudo? Yo al final de Endgame estaba ya como perdida en cuanto a todas las cosas que se estaban cerrando. O sea, estaba siendo consciente al momento de verlo que estaba terminando una era. La primera vez que la vi, yo estaba viéndola sabiendo que acá se termina algo maravilloso y lamentablemente también se termina mi personaje favorito como lo conocí. Entonces fue duelar, por un lado, con este capitán viejo que aparece con el escudo en el bolsito de cuero, y cuando se lo da a Sam, me pareció lógico, por esto mismo que vos decís, la decisión de Steve versus Capitán América, en la seguidilla lógica tenía sentido que fuera Sam, porque Bucky primero que tenía que ordenarse un montón, o sea, más allá de que ya en Wakanda lo habían desprogramado y toda la bola, Bucky tenía un montón de otras cosas por resolver, y como que lo quiso dejar descansar también, mientras que Sam todavía le queda nafta para poder seguir peleando la pelea que daba Steve. Mientras que no sé si Bucky tampoco la siente tan propia esa pelea que daba Steve. Entonces, en el momento me pareció raro, pero lo entendí. Y con el tiempo lo fui repensando, fui yendo y viniendo. Pero ahora creo que es una progresión lógica. A mí me gustó mucho Falcon and the Winter Soldier, si bien no se posiciona entre mis series favoritas del MCU. Pero me parece que hicieron un buen recorrido con esto del tironeo, del tiro y afloje interno que tiene Sam Wilson al momento de decir soy digno, no soy digno de portar el escudo, de que volvamos a hablar de ser digno como quien puede blandir el Mjolnir, ser digno del escudo del Capitán América. Y que quisieran hacer primero al pibe rubio, de ojos celestes, todo condecorado, y que eso saliera como el culo, y tener que recaer en Sam porque que lo quiero, que no lo quiero. O sea, primero dije, che, está como Jon Snow, no lo quiero. Cuando finalmente se da cuenta que ese es su destino, también me gusta pensar que haya puesto en tela de juicio lo que le dijo Stevie y no lo tomara como palabra santa. Eso me parece interesante. No tomar la decisión de Steve como, che, lo dijo Steve, entonces hay que hacerlo, sino como decir, yo también cuento, yo también tengo mis propias cosas que resolver, y me parece que este chabón le erró al darme el escudo, versus poder verse finalmente como un digno heredero de ese manto tan importante y tan pesado que es el escudo del Capitán América como símbolo, ¿no? Esto que decíamos, lo que pesa verlo en una remera, por ejemplo. Sí. Falcon and the Winter Soldier, que es una serie de marzo de 2021. Yo le tengo mucho cariño a esta serie justamente por el momento en el que se estrenó, que es un momento que hoy no sé sinceramente en qué estado de consenso nos encontramos en lo que respecta al revisionismo sobre el MCU y la fase 4 y todo lo que vino después de Endgame y estas discusiones que sinceramente me agotan un poco. Pero yo por lo menos me encuentro en la minoría de gente, porque creo que somos
o me atrevería a decir que somos minoría, que disfrutó ese año de estrenos uno detrás del otro. Yo también, sí. Con bombardeo de series y películas. Yo fui feliz. Yo fui muy feliz, pero esta serie en particular, que vino inmediatamente después de WandaVision, pero originalmente iba a ser la primera serie de Marvel Studios en estrenarse en Disney Plus. Después vino el COVID y cambiaron por completo todos los planes y terminó siendo interesante, igual que fuera WandaVision la primera, pero originalmente esta nueva etapa post-Endgame iba a comenzar televisivamente con The Falcon and the Winter Soldier. Y creo que hubiese sido una gran primera serie para esta fase, porque no solo tiene personajes de las películas y muchos personajes de las películas, sino que retoma elementos narrativos, elementos de desarrollo de personaje y pone un montón de semillas a futuro que después, bueno, algunas se retomaron, otras no, pero es una serie que cada vez que la vuelvo a ver, digo, ¿cuántas ramas se están abriendo? Está bien, hoy por hoy quedaron algunas sin resolver, otras se empezarán a resolver en la película que vamos a ver en muy poquito tiempo, pero en ese momento a mí me dejó con mucha manija para lo que representaba esta nueva etapa del MCU, con un nuevo Capitán América, con nuevas dinámicas entre personajes que ya conozco, más nuevos personajes que aparecieron en esta serie con una promesa de traer más cosas a futuro, como John Walker, como Valentina, interpretada por Julia Louis-Dreyfus, y fundamentalmente lo que representan tanto Sam como Bucky como piezas del legado de Steve Rogers, que, como bien dijiste, no es que Sam viene a continuar con exactamente lo mismo que empezó Steve, sino que viene a darle un sentido propio, y eso también de alguna manera enaltece la relación que tuvo con él a lo largo de las películas y representa lo que para mí debería ser el MCU post-Endgame, que es algo nuevo, algo fresco, algo que se base en las raíces de lo anterior, pero que le dé una vuelta de tuerca con perspectivas diversas, con perspectivas actualizadas a lo que ya vimos a lo largo de 11 años y que no me interesa que se vuelva a repetir. Obviamente, por la manera en la que estoy diciendo esto, estoy dando a entender que un poquito el camino siento que se torció en este último tiempo. No creo que del todo, igual creo que todavía queda algo de interés por darle una vuelta de tuerca a las historias y a los personajes y que no sea simplemente volver a lo seguro. Y si no es así, me parece que estamos a tiempo de que eso siga pasando, porque no por nada una serie como Agatha fue tan exitosa el año pasado. Pero en particular en lo que respecta a Capitán América, me interesa ver cuánto se la pueden jugar con Sam Wilson en un papel protagónico, teniendo en cuenta que además Sam Wilson fue el segundo superhéroe negro en los cómics después de Black Panther, o sea, siendo Black Panther el primer superhéroe. Ah, incluso antes que Luke Cage. Sí, porque Luke Cage es un personaje un poquito posterior. Y sí, en los 70 se empieza a ampliar un poco el abanico de personajes diversos, entre ellos Luke Cage, pero es un personaje que ya de por sí viene con un legado importante en los cómics al margen de lo que es el manto de Capitán América, y a pesar de que estuvo en segundo plano a lo largo de muchas películas de las primeras 3 fases, o en realidad de la segunda y la tercera fase del MCU, creo que tiene todo como para ocupar un rol protagónico, sobre todo si nos enfocamos en nuevas dinámicas con personajes que no hayan tenido tanto foco en los años anteriores, como es el caso de él, justamente. Otra cosa que yo suelo decir muy seguido es que yo estoy casi seguro de que si no hubiese fallecido Chadwick Boseman, el futuro del MCU post-Endgame se hubiese construido, o al menos hubieran intentado construirlo, alrededor del Doctor Strange, de Black Panther y de la Capitana Marvel como trío de nuevos personajes, pero en el medio de ese triángulo para mí inevitablemente hubiese tenido que estar el Capitán América de Sam Wilson. Creo que tantearon con la serie a ver a dónde podían llevar al personaje que inevitablemente se iba a convertir en Capitán América, pero todo dependía de qué tan bien funcionara la serie y de qué recepción tuviera como para que después tuviese importancia en el cine.
Pero ahora que no tenemos esa trinidad, la Capitana Marvel quedó lamentablemente medio desdibujada por muchos motivos que no vienen al caso. El Doctor Strange es como que está pero no está. Sigue siendo para mí de estos personajes el más importante, pero como de fondo moviendo los hilos. Con lo que decís la Capitana Marvel, ¿no te parece que el lugar que tenía que ocupar ella lo ocupó Wanda? Para mí tienen roles completamente distintos. Wanda... No, pero digo a nivel importancia en la gente, en repercusión. No, eso olvídate. Olvídate, Wanda es el personaje femenino más importante de Marvel, lejos. Es insuperable y te diría que va a ser insuperable. Sí. Creo que a esta altura solamente la puede superar, hablando por esta cuestión caprichosa de separar por género, ¿no? Pero sí, solamente algún personaje de los X-Men la puede superar. Tipo Storm, sí, o Rogue. Sí, o Rogue, pero me parece que ya Wanda está en otro plano. Independientemente de su popularidad, Wanda nunca estuvo destinada a ser una de las nuevas líderes de los Avengers. Wanda estaba destinada a armar quilombo, por lo menos en este momento de Marvel o en este periodo de Marvel. En lo que respecta a una líder, superheroína, mujer, cisgénero, claro, ese rol era inevitablemente para Capitana Marvel, acompañado obviamente por Doctor Strange y Black Panther y otros Avengers. Creo que al desarmarse esta trinidad, el Capitán América Sam Wilson cobra un poco más de importancia, pero yo realmente espero que el futuro cercano de este personaje se construya en base a los vínculos con personajes como justamente la Capitana Marvel o el Doctor Strange. Al margen de lo que tiene que ver con el futuro de los Avengers uno por uno, hoy por hoy, al desarmarse esa trinidad que a mí me parece que iba a ser una de las piezas fundadoras del futuro de los Avengers en el MCU, creo que todo el peso está depositado en Sam Wilson. Sí. Es mucha responsabilidad la que tiene el personaje, lamentablemente. Digo lamentablemente porque, no sé, tal vez a la película no le va bien y eso tira para atrás cierta manija que podría construir. Creo que una de las cosas más interesantes que puede dar Sam Wilson en el futuro cercano del MCU es tomar las riendas de líder, que es algo que mucha gente además reclama al MCU, que falta alguna figura central. Una cabeza. Que lo más parecido a eso, insisto, viene siendo el Doctor Strange, pero el Doctor Strange está en otra, no está armando un equipo de Avengers. Y a este personaje, a Sam Wilson, se le está pidiendo tanto dentro del MCU como fuera que lo sea del MCU que ocupe ese papel. Entonces hay que ver si llega el momento finalmente de que lo haga. A mí lo único que me hace dudar es el hecho de Mackie como actor. Porque lo he visto en otras cosas y en otras cosas no me gustó cómo trabaja, pero como Sam Wilson lo han dirigido y lo han escrito muy bien. Y cuando lo escriben y lo dirigen bien, el tipo actúa bien y responde. Entonces yo quiero ver en esta nueva etapa con otro director que no son los rusos, con otros escritores que no son Marcus McFeely, qué hacen con el actor en este rol tan preponderante al que le están exigiendo, como decías vos, tanto dentro como fuera del universo de Marvel, o sea, en el universo cinematográfico y en el universo de la ficción, porque creo que él, cuando es Sam Wilson, se potencia a nivel actuación. Entonces creo que si lo saben usar y lo saben escribir, lo saben dirigir bien, puede salir muy bien. Bueno, The Falcon and the Winter Soldier es el único producto por es verdad. En el que Sam Wilson haya tenido cierta importancia, que no estuvo dirigido por los rusos o escrito por Marcus y McFeely, porque salvo la trilogía del Capitán América y Avengers Infinity War y Avengers Endgame, estuvo en Ultron en una escena muy cortita o un par de escenas muy cortitas, y tuvo una mínima participación en Ant-Man, también muy divertida, pero estuvo Falcon como podría haber estado cualquier otro personaje. La realidad es que el desarrollo de Falcon como personaje a lo largo del MCU se da de la mano de Marcus McFeely y los rusos. Cuando llega The Falcon and the Winter Soldier, que es una miniserie creada por Malcolm Spellman y dirigida por Caris Cogland, podemos profundizar
te diría que muchísimo más en quién es Sam Wilson como personaje. Sí. Al margen de lo que es Falcon como superhéroe, que creo que también está muy bien retratado en la serie. Y de hecho, una de las cosas que más destaco de Falcon and the Winter Soldier son las secuencias de acción, que creo que en general son muy buenas. Sí, están muy bien logradas. Pero creo que lo mejor en lo que respecta a Falcon, por lo menos al personaje que nos dio de Falcon and the Winter Soldier, fue exprimir un poco más, bastante más, la psicología del personaje, su historia. La parte humana. Exacto, su historia, su familia, lo que representa para él a nivel identidad. Sí. Tomar el escudo del Capitán América, que es algo que Bucky en algún momento un poco se lo reclama. Sí. Steve Rogers depositó esta responsabilidad en vos y vos te estás cagando en esto. Claro. Y después Bucky entiende que muchas de las cosas que le pasaban a Sam era muy difícil o casi imposible que no solo él, sino también Steve las entendieran. Y sí. Lo irónico, y una de las cosas que más me gusta de la serie, es que si no hubiera sido por Bucky, Sam tampoco hubiese entendido eso. Porque está bien, Bucky nunca se puso del todo en la piel de Sam Wilson porque nunca se va a poder poner literalmente en la piel de Sam Wilson, pero al mismo tiempo es Bucky el que entabla el que probablemente sea uno de los vínculos más importantes que tiene Sam en el MCU, que es el vínculo con Isaiah Bradley, para mí uno de los mejores personajes que se introducen en esta serie, que es el Capitán América o uno de los Capitanes América originales, que representa lo más perverso que puede representar una figura de este estilo, porque es algo que el gobierno de Estados Unidos y otros gobiernos también hizo sin consentimiento. Han hecho a lo largo de la historia y se han cagado en una cultura entera. En culturas, en identidades, en generaciones. El otro día terminé de leer el libro Red, White and Royal Blue, en el cual se basó la película, obviamente, que me encanta. Y hay un momento en el que hay una discusión en la que un personaje conservador, un político conservador, dice que se están cagando en la sociedad que construyó el Parlamento y qué sé yo. Y un personaje le responde: la sociedad no construyó el Parlamento, lo construyeron esclavos. Y me pareció muy fuerte esa respuesta, porque un poco, no solo Estados Unidos, sino te diría que el mundo se construye, el mundo entero, sobre las espaldas y sobre las vidas y la sangre de gente oprimida. Y siento que detrás de una trama que tal vez es ambiciosa, tal vez sí se trataron de contar muchas cosas en 6 capítulos, este dilema eterno que a mí me pudre de 6 capítulos es poco, es mucho. Yo banco siempre que vayan a más, aunque se queden cortos, yo siempre banco que vayan a más, que la historia quiera ir a más. Pero independientemente de si fue mucho o poco lo que trataron de contar en la serie, creo que ese ADN está, el ADN de lo que representa para Sam y para todo un pueblo que representa Sam justamente, ser un símbolo patriótico. Porque ¿a quién está representando Sam como Capitán América? Está representando a sus antepasados, está representando a la gente que vive en Estados Unidos hoy, está representando al resto del mundo. Son preguntas que igual no tienen una respuesta específica y son contradicciones con las que el personaje creo que lentamente va aprendiendo a vivir y que no sé si necesariamente van a tener una resolución en algún momento, porque la política también es eso, o la vida de una persona políticamente activa, que no es lo mismo que ser político. Ser ciudadano, ejercer el derecho a la ciudadanía, también implica vivir día a día con contradicciones que tienen que ver con la historia de uno, con la historia de un pueblo, con la historia de un país, de una nación, de muchos gobiernos. Nada, creo que la serie, con todas sus ambiciones, algunas bien ejecutadas, otras no tanto, planta semillas que tengo muchas ganas de que se retomen en la película, y el hecho de que la historia de la película esté escrita por la misma gente que trabajó en The Falcon and the Winter Soldier, porque Malcolm Spellman y Dylan Musson, que son dos de los guionistas de Capitán América Nuevo Mundo, son guionistas o fueron los creadores de The Falcon and the Winter Soldier. Eso me da entusiasmo, porque de alguna manera es una continuación de la serie. Es como, sí, eso te iba a decir, como una continuación no solo argumental, sino espiritual, algo así. Y con esto que vos decías de la identidad, me acuerdo también, nada que ver, pero con esto que decíamos de que tiene que ver con el universo de la política,
de que le hacían ese reclamo a Obama también. ¿Cuán cargos iba a hacer de su identidad de persona de color en la presidencia? Me acuerdo que, o sea, como que siempre cuando se pone en foco a alguien afroamericano o afrodescendiente, siempre está eso de cuánto va a poder representar a su gente, a su pueblo, cuánto va a poner en relevancia ese legado de opresión. Yo me acuerdo patente cuando era la campaña de Obama, que era una constante que le preguntaban cuánto se iba a encargar de los negros en Estados Unidos. Y me parece que con Sam Wilson pasa algo parecido, que vimos ese conflicto ya en Falcon and the Winter Soldier, como veníamos diciendo, y que ahora que ya pasó, que ya aceptó y todo, vamos a tener que ver a un Sam Wilson haciéndose cargo de esa decisión y viendo cómo otros intentan correrlo por izquierda con esa parte de su identidad también. Que me parece que ahí va a estar interesante el punto. Sí, te diría que lo van a correr por izquierda y por derecha, por todos lados. Sí. Por eso me parece que hay ciertas contradicciones que son irresolubles. ¿Sí? O sea, él va a vivir el resto de su vida, o por lo menos el resto de su vida superheroica, bajo esa lupa. Sí. Y es una lupa mucho más, me atrevería a decir que es mucho más cruel que la lupa que se pondría sobre Steve Rogers. Ni hablar. O casualidad, se criticaron mucho más los dichos de Anthony Mackie Que los de Chris Evans. A pesar de que fueran exactamente lo mismo. Es que sí. Cuando habla un negro o habla una mujer o habla alguien de una sexualidad diversa, siempre se va a poner otro tipo de tinte sobre las declaraciones. Es así, funciona así. Lamentablemente en el mundo en el que estamos funciona de esa manera, y si no, ¿para qué se hizo una marcha hace unos días? Tenemos que seguir marchando por esta mierda. Y me parece que Sam Wilson se va a tener que seguir enfrentando tengo que seguir justificando esta mierda. Y creo que todas las preguntas que le están haciendo vienen del lado de la mala leche. Cuando, no sé si a Steve Rogers, cuando a Chris Evans se las hacían desde la mala leche. Yo creo ahora que sí se las están haciendo de mala leche, porque encima tiene un contexto que le juega en contra con un gobierno como el que hay ahora en Estados Unidos. Hablando de eso, vi la película de Apprentice con Sebastian Stan. Si pueden, véanla porque la rompe mal. Estamos viviendo una nueva presidencia de Trump en el mundo. O sea, está deportando gente a sus países latinoamericanos y está peleándose con China y banean TikTok y pelotudeces como esta todo a diario. O sea, es literalmente convivir con el enemigo. Y me parece que esta película llega en un momento, y particularmente del espacio-tiempo histórico, en el cual, no sé si tanto a nosotros, pero a los yanquis les va a remover mucho. Yo creo que puede llegar a levantar polvareda esto, lo que vimos en los trailers, esta cuestión de vos tenés que hacer esto que le manda el presidente Ross, y que él se plante y diga no quiero, o va a ser en mis términos. Y me parece que puede llegar a levantar polvareda esto de un hombre blanco me está diciendo a mí que soy negro lo que tengo que hacer. Bueno, es muy interesante porque, de hecho, el Capitán América Sam Wilson en los cómics debutó un par de años antes de la primera presidencia de Trump, que fue justamente el periodo en el que más se empezaron a acentuar los discursos anti-inmigración. De hecho, bueno, uno de los primeros cómics de Capitán América con Sam Wilson tiene que ver con el tema de los inmigrantes ilegales y la deportación y el famoso muro entre Estados Unidos y México. Y claro, al Capitán América lo tildan por poco de comunista por defender a los inmigrantes. Que bueno, justamente Joaquín Torres, que en la película y en la serie es un poco su sidekick. En la película va a ser 100% su sidekick. En los cómics arranca así. Arranca como un personaje que, bueno, es latino y sufre discriminación. Y un poco se repite la historia porque ahora está dando el salto a la pantalla grande el mismo personaje en un contexto, te diría que más que similar, mucho más intenso. Sí, porque de hecho está sucediendo. O sea, no sé si viste el TikTok de Selena Gómez llorando, pero... Bueno, igual a Selena Gómez hay que deportarla del planeta por lo menos un par de años, después que vuelva. Por Emilia Pérez solamente. El otro día el algoritmo de Spotify me tiró un tema de Selena Gómez que me encanta. Hacía un montón que no lo escuchaba y dije, ¿qué te pasó? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué dijiste pinche vulva? Cora, ¿quién te dejó así? Pero bueno. Yendo un poco más a Capitán América, Un Nuevo Mundo y a la gente que está detrás de la película,
Recién decíamos que las principales construcciones de Sam Wilson estuvieron a cargo de los hermanos Russo y de Marcus y McFeely, pero hay una persona que también es una constante a lo largo de los productos en los que Sam es más importante, incluyendo The Falcon and the Winter Soldier, que es Nate Moore. Sí. Nate Moore es uno de los ejecutivos más importantes de Marvel Studios, es uno de los productores de Capitán América Winter Soldier, Capitán América Civil War, pero también de Black Panther Wakanda Forever, Eternals y bueno, The Falcon and the Winter Soldier. Es decir que gran parte de los productos detrás de los cuales estuvo tienen que ver de alguna manera o con representación afro o con representación en general en el MCU. Y esta lamentablemente es una de sus últimas películas para Marvel Studios, si no la última. Creo que la otra en la que iba a estar es Armor Wars, que está como en estado de perpetuo de perpetuo silencio. ¿Qué, se fue de Marvel? Sí, este año abandona el estudio para perseguir otros proyectos, en lo que para mí constituye otra gran pérdida para Marvel después de Victoria Alonso. Nada. Sí. Es un momento en el que o los bajan del barco o se bajan del barco personas que creo que son necesarias. Y bueno, Nate Moore ha estado detrás de algunas de las historias más importantes. ¿Qué vamos a hacer sin Armor Wars, Leti? No lo sé. No sé cómo voy a vivir. No sé cómo voy a vivir, honestamente. Ojalá que vea la luz Armor Wars algún día, tanto por Nate Moore como por Don Cheadle, que no olvidemos que Don Cheadle estuvo nominado al Emmy gracias a The Falcon and the Winter Soldier. Sí. El otro día lo volví a ver. Dios mío. Las dos escenas en las que aparece Don Cheadle y... ¡Qué actuación, eh! ¡Fua, loco! No, es que esas cosas sin sentido que tienen las academias Fue un gran momento lisérgico de los Emmy nominada a Don Fue Cheadle falopa, por sí. The Falcon. Hasta él se cagaba de risa. Pero él dijo, síganla chupando. Cuando lo nominaron dijo, Sí. yo tampoco entiendo, pero a llorar. Pero bueno, al margen de Nate Moore, tenemos que hablar de Julius Ona, que es el director de la película. Es la primera vez que dirige una película para Marvel Studios. Es un cineasta nigeriano-estadounidense que dirigió 3 películas importantes hasta el momento. Una es The Girl is in Trouble, que no la vi. Otra es The Cloverfield Paradox, que sí la vi. Mira. Y la tercera es Luz, que también la vi. The Cloverfield Paradox es la tercera película de la franquicia de Cloverfield, después de Cloverfield y 10 Cloverfield Lane. Entre comillas, porque en realidad con Cloverfield hacen algo medio ladri. Es medio rari. Lo que hicieron básicamente es estrenaron Cloverfield en 2008, que fue, no sé si fue un éxito, pero por lo menos... Esa es la que yo vi y no estaba mal. Es una película que resonó bastante, tuvo una campaña de marketing bastante interesante que llevó a que hubiera cierta manija. Y tiempo después salió 10 Cloverfield Lane, que en realidad lo que hicieron fue agarrar un guión de algo que no tenía absolutamente nada que ver con Cloverfield y conectarlo con el universo. Entonces es como que está en el mismo universo de Cloverfield, pero no tiene nada que ver. Sí. Y lo mismo hicieron con The Cloverfield Paradox. The Cloverfield Paradox iba a ser una película sobre una estación espacial y dijeron, bueno, vamos a hacer que tenga que ver con Cloverfield. Y la marketinearon como parte de la saga de Cloverfield, que es bastante delincuente hacer eso. Sí. Pero lo más interesante que tuvo esta película es cómo la estrenaron. No sé si te acordás cómo fue la movida de marketing. No, me acuerdo que tuvo una cosa rara, pero no me acuerdo cómo fue. En el Super Bowl de 2018, en el medio de los trailers y de todas las cosas que van estrenando como parte de los cortes del Super Bowl, salió el trailer de esta película y dijeron, al término del Super Bowl se sube a Netflix. Una película de la que jamás... Sí, ya me acuerdo. Jamás había habido ni un póster, ni un teaser, nada. Entonces se viralizó eso. Ya me acuerdo. Y yo me acuerdo que me enteré y dije, bueno, termina el Super Bowl y la veo. Y la vi. Domingo a las 11:30 de la noche me vi de Cloverfield Paradox, un embole. Se durmió en vivo. Nada. A mí me parece de las películas de Cloverfield la peor. Si es que la puedo contar como una película de Cloverfield, porque de nuevo es medio una estafa piramidal. ¿Vos la viste? No la vi. Vi solo la primera. La película que sí me gustó de Julius Ona es Luz, que es la tercera que hizo, que es una película más de drama, suspenso, con Naomi Watts, Tim Roth y Octavia Spencer. Tiene una cuestión racial bastante interesante porque la trama básicamente tiene que ver con una pareja de blancos recontra progres que adoptan o tienen un hijo en realidad adoptado que es afrodescendiente. Y bueno, pasa algo con ese chico en el colegio, con una profesora que la interpreta Octavia Spencer.
Y nada, es interesante, no quiero contar mucho porque si alguien la quiere ver... No, la voy a poner en mi lista porque ahora tengo Letterboxd, así que lo voy a poner en mi lista. Pero bueno, la cuarta película de Jules Verne va a ser Capitán América, Un Nuevo Mundo. Y como decíamos, el guión está a cargo de Malcolm Spellman y Dallan Musson, por lo menos lo que es la versión original de la historia, que tiene que ver seguramente con una continuación espiritual de Falcon and the Winter Soldier, como decías vos. Pero una vez que se subió Jules Verne al proyecto, él también formó parte de la escritura del guión. Y después aparecieron Rob Edwards y Peter Glantz como guionistas adicionales. Y estoy seguro de que hay 25 personas más que toquetearon este guión, porque si hay algo que tuvo esta película a nivel producción es mucha mano, mucho ida y vuelta, mucho reshoot, mucho rumor pelotudo también, porque nadie sabe realmente lo que está pasando detrás de escena, pero se nota que es una película a la que le metieron mucha mano, que bueno, vamos a ver si eso sale bien o sale mal. A veces muchas manos dan como resultado un peliculón como puede ser Infinity War, y a veces dan como resultado mamarrachos. Así que yo te diría que estoy escéptico. Es que a mí lo que me molesta es que se dé por sentado que porque una película tiene muchos reshoots es mala. Tampoco tuvo tanto reshoot, como se dice. Creo que es más la reescritura de guión lo que tuvo que reshoot. Creo que tuvo 2 tandas de reshoot. Tuvo una tanda de reshoots comunes y corrientes, que como tienen todas las películas. Y otra no hace tanto. Y después lo que hicieron fue... se ve que a la película la conclusión que saco yo es... le faltaba acción. Entonces, el personaje de Giancarlo Espósito, que es una especie de villano secundario, se sumó bastante después de que empezara la producción de la película, y creo que tiene que ver con eso, tiene que ver con agregar un grupo de villanos como para tener más secuencias de acción o justificar que la película no fuera tan embole, ponele. Estoy hablando, o sea, no son mis opiniones. No. Estoy deduciendo lo que puede llegar a haber pensado el ejecutivo promedio de Hollywood, que por suerte el ejecutivo promedio de Marvel no suele ser el ejecutivo promedio de Hollywood. Generalmente el ejecutivo de Marvel sabe dónde le conviene meterse y dónde no tanto, sabe dar espacios a los realizadores que son más eficientes contando historias. Y cuando digo eficientes no digo que sean buenos, digo que son eficientes para dar un producto como el que Marvel necesita, como el que se espera, que tiene que apelar a cierto tipo de público, tiene que ser pochoclero, etc. Y hay otros que tal vez no son tan eficientes haciendo eso. Por ejemplo, Chloe Zhao. Chloe Zhao, que es una editora que yo la amo. El producto que dio no es un producto classic Marvel. Y por eso le pega un montón. Yo la banco a morir esa película. Yo banco Eternals hasta el fin de los tiempos, pero no fue un producto típico de Marvel. Entonces, hoy por hoy, me atrevería a decir que es más esperable que algunos ejecutivos se metan un poco más. Y por algo también la presencia de Nate Moore en esta película, que además de tener una trayectoria importante en Marvel, sobre todo con películas que tienen un trasfondo político y racial, tiene mucha experiencia en general en lo que tiene que ver con cuál es la fórmula exitosa para que una película del MCU le vaya bien. Así que nada, veremos qué pasa. Yo, te repito, estoy medio escéptico con el tema de muchas manos cambiando lamparitas. Yo soy más team 1 o 2 realizadores, un guionista, un director, y que tengamos una película lo más parecido a de autor que se pueda. Estilo James Gunn. Creo que hoy por hoy lo querés un poquito más. Lo respeto mucho más, sí, lo tengo. Pasa que también es como el Caruso Lombardi de este universo de los superhéroes. Es muy goma, es muy vendehumo, o sea, pero pareciera que lo que está haciendo con DC está bueno, entonces, nada, banco. Yo mientras me dé cosas que estén buenas, o sea, lo que vi de Superman hasta ahora me re gusta. Un Nuevo Mundo es el título en español de esta película, que originalmente se iba a llamar Nuevo Orden Mundial o Captain America New World Order. Hay mucho debate acerca de por qué se decidió cambiar el título. Nuevo Orden Mundial es algo que es una frase que se asocia a ciertas perspectivas que podrían considerarse antisemitas, no sé. Sí. Terminaron eligiendo un título que es un poco más... amigable. Sí, no sé cómo describirlo, porque también lo que nos pasa con este título es que hay una barrera idiomática difícil de superar. Sí. Porque en inglés la película es Brave New World, Captain America Brave New World, que si lo traducís literalmente es Valiente Nuevo Mundo. Pero lo que pasa con este título es que Brave New World es en realidad
el título de un libro que nosotros en español... De Aldous Huxley. Claro, nosotros en español lo conocemos como Un Mundo Feliz. Una novela de Aldous Huxley de 1932, que es una novela distópica, una de las novelas fundacionales del siglo XX. Sí, es novelón. En lo que respecta a historias distópicas, como puede ser en 1984, por ejemplo. Sí. No sé si tiene sentido que nos metamos demasiado con la trama de la novela, porque no creo que tenga mucho que ver con lo que vaya a pasar en la película, pero... No creo. Básicamente gira en torno a una sociedad en el futuro que no solo está dividida en castas, sino que cada uno de los integrantes de esas castas se organiza y se programa de manera tal que cada persona que nace, y que además nace en un entorno artificial. Claro, en un entorno artificial y científicamente controlado, cada persona nace destinada a cumplir un papel específico en el mundo, pero lo más interesante para mí es que ya te condicionan desde antes de nacer a lo que vas a hacer para que te guste lo que vas a hacer. Entonces, no solo nacés con las habilidades, con los requisitos como para poder desempeñarte, por ejemplo, como científico, si la gente que estuvo a cargo de tu creación, de tu diseño, considera que tenés que ocupar un papel de científico en la sociedad, sino que además te programan para que te guste todo lo que implica ser científico. O ser barrendero. Por eso es un mundo feliz, porque no solo sos eficiente, sino que sos feliz en ese mundo. Y la felicidad, de alguna manera, es artificial. Entonces, nadie está enojado, nadie está triste, todos están conformes, nadie se queja, es una utopía. Claro, y además tienen una droga que tienen que tomar obligatoriamente, que se llama Soma, que lo que hace es, cuando alguien osa, por alguna cuestión que escapa a este control científico tan estricto, como repensarse o replantearse algo de su vida, esta droga que toman los hace volver como al eje de lo que debe ser. Entonces también esa droga los tiene como a raya. Hay una serie que se hizo hace muy poco, hará 3 años más o menos, que el protagonista es el chico que hizo de joven Han Solo y que estuvo en Oppenheimer. Sí, Alden Ehrenreich. Alden Ehrenreich, nunca me sale cómo pronunciarlo. Protagonizada por él y por una de las chicas que trabajó en Downton Abbey, que está muy bien, muy bien. Sí, yo me acuerdo del nombre por la trama, ¿no? Sí, claro. Bueno, a mí no me pasa eso con la trama, como que no es de mi agrado esa trama, pero yo que no daba 2 mangos por él como actor, cuando lo vi en la serie de Un Mundo Feliz, dije, y después lo vi en Oppenheimer y fue como, sí. Es buen actor. Y lo vas a ver en Ironheart, si ves Ironheart. Dato curioso. Va a estar en Ironheart. También una serie que le tengo muchas ganas, porque me gustó mucho lo que hizo Riri en Wakanda Forever. Pero bueno, si quieren saber más sobre la verdadera historia del Brave New World de Aldous Huxley y no tienen ganas de fumarse el libro, que también es un librito así chiquitito, no, o sea, tampoco es tan... Se lee en una tarde. Se lee una sentada. Es un libro típico de colegio secundario, así que sí. Incluso hay versiones abreviadas que tienen menos de 100 páginas que se leen realmente en una tarde. Pero también la serie creo que tiene 8 capítulos nada más, o sea, empieza y termina y está muy bien. Si bien tiene algunos cambios para con la novela, está muy bien lograda, así que también se puede ver por ahí navegando aguas piratas. Pero bueno, obviamente la trama de la película no va a retomar nada que tenga que ver con esto, pero me parece interesante que hayan elegido ese título porque es bastante específico. O sea, sí. No es una frase X la que pusieron como subtítulo. Es una referencia a un título muy pero muy conocido. No es una referencia mega oscura, porque de nuevo, es un libro que todo el mundo lee en el colegio. Sí. De hecho, yo lo leí en el colegio y vivo en Argentina. Yo también. Claro, entonces algo tiene que haber a nivel temático y que me imagino que tendrá que ver con la parte más conspiranoica, que ahora vamos a hablar un poquito más en detalle, que haga referencia a, por lo menos, a un escenario distópico, o a una utopía, o a una distopía, o a las dos cosas. Tengo una teoría de por dónde puede llegar a venir, de qué pasa en un mundo sin Avengers, y por qué el mundo necesita a los Avengers. Creo que puede llegar a venir por ese lado. ¿Cómo es un mundo sin Avengers versus un mundo con Avengers? Creo que viene por ese lado. Puede llegar a venir por ese lado, más que nada por lo que vimos en el primer tráiler, porque vi el primer tráiler y vi el teaser y no sé si hay un segundo, la verdad que no me acuerdo. Sí, después sacaron... Está el primer tráiler, que es el que hablamos el año pasado, y el segundo tráiler que está
bastante mejor que el primero porque juega más con recursos de película de espionaje. Tenés razón, medio sí. de los 70-80. Que también me parece una buena referencia jugar con eso hacia las películas anteriores del Capitán América, sobre todo a Winter Soldier, que tiene mucho que ver con la caída del alcohol negro. Bueno, hay algo también con Robert Redford en Winter Soldier, sí. Harrison Ford en esta película. Hay algo también de figuras clásicas. Claro, figuras muy emblemáticas de cine de acción, cine político, cine thriller. Que, bueno, ya que estamos hablando de Harrison Ford, hablemos un poquito de la gente que le va a dar vida a esta película, empezando por él, por Harrison Ford, que está acá también por una cuestión circunstancial, porque en realidad este personaje que va a interpretar, que es el general Ross, o el presidente Ross, mejor dicho, el ex secretario de Estado, primero fue general, después secretario de Estado, ahora presidente. Es un personaje histórico del MCU, nunca tuvo un papel demasiado importante, salvo en la primera película en la que estuvo, que fue El Increíble Hulk, allá por 2008. A partir de ahí quedó medio de fondo, pero es ese personaje que por más que no sea súper importante en la película, siempre te llama la atención porque de alguna manera se vuelve parte del ADN del universo. Está más para funcionar como tejido conector que para alimentar la trama de la película en la que aparece. Bueno, en Civil War es el que hace que es el disparador de que se peleen el Capitán América y Iron Man. Tal cual. Y tira esa bomba, después desaparece y vuelve a aparecer una hora y media después. Y lo mismo en Infinity War, en Endgame. Tiene como pequeñas apariciones que en algunos casos son más importantes, en otros menos importantes, pero siempre te ayuda a atar lo que está pasando en la película con lo que viste tal vez hace 10 años. Sí. Y hay varios personajes que cumplen ese papel en el MCU, y lo curioso es que la idea desde hacía rato era que este personaje se convirtiera en lo que se va a convertir en esta película, que es por un lado presidente de los Estados Unidos y por otro lado el Red Hulk, y William Hurt no llegó. O sea, fue un personaje diseñado para que William Hurt se convirtiera en esto, y en algún momento, no sé si William Hurt o quién habló de que eventualmente esto iba a pasar, o sea, no era ningún secreto, y bueno, lamentablemente para William Hurt no se pudo dar porque falleció en marzo de 2022, pero eso abrió la puerta a que se sumara una persona que yo jamás en la vida hubiera esperado ver en una película de Marvel, como es Harrison Ford, a pesar de que de hecho fue Harrison Ford el que se acercó a Marvel porque quería estar en una película de Marvel. No sé si tenía que comprar una casa o algo, pero lo contaron en varias ocasiones que fue él el que se acercó a Kevin Feige con ganas de hacer algo en Marvel porque había visto varias películas. Hola, ¿tienen un papelito para mí? Sí, dijo, yo estoy para hacer algo. No sé si quería específicamente este personaje porque debe haber visto 2 o 3 películas de Marvel, Harrison Ford. Y bueno, se abrió la posibilidad de que retomara el papel del presidente Ross, en la que seguramente será la película más importante del personaje, porque acá se convierte en el Red Hulk, que es una figura bastante emblemática de los cómics, sobre todo de los cómics que tienen que ver con el mundo de Hulk. Y de hecho, esta es una película que tiene bastante de ADN de Hulk, porque está el presidente Ross y está además el personaje de Samuel Stearns, interpretado por Tim Blake Nelson, que también está en El Increíble Hulk de 2008. Sí. Y hay una escena que quedó durante casi 2 décadas colgada. Claro, como un cabo suelto que yo en algún momento dije esto no lo van a resolver nunca, que es que hacia el final de la película Samuel Stearns se empieza a transformar a partir de la exposición a la sangre de Bruce Banner, y se le empieza a deformar la cabeza en lo que es una referencia al personaje en los cómics, que se convierte en el líder. Y el líder es un personaje con una cabeza gigantesca y es el archienemigo de Hulk, que me parece que lo interesante es que es todo lo contrario a lo que es Hulk, porque Hulk es pura fuerza bruta y el líder es pura fuerza mental, pura inteligencia. Y bueno, veamos si hay algún cabo suelto más de Hulk que se retoma. El actor tiene mucho potencial porque es un actorazo. Yo me acuerdo lo último que presté atención y lo vi fue en Watchmen, que era como el nuevo Rorschach. Sí. Y estuvo muy bien. La verdad que me gusta que Tim Blake Nelson haya seguido por este camino de lo superheroico y qué sé yo, porque
es un tipo como que tiene el physique du rol para ese tipo de personaje. No sé si me explico lo que quiero decir, pero como que lo reveo en ese tipo de mundo. Me llama mucho la atención cuál va a ser su participación, porque de esta tanda de los cómics yo no tengo la más pálida idea, así que estoy dispuesta a sorprenderme con todo lo que vea. Del Hulk rojo solamente sabía que existía y que era Ross y nada más. Y yo ya me lo imaginaba con la cara del muertito. De William Hurt. De William Hurt. Y ahora verlo con la cara de Harrison Ford es como raro, pero... Es raro pero familiar, porque como Harrison Ford también el que tenemos tan incorporado al ADN cinéfilo, es como que decís, es un recast, pero a su vez es alguien tan conocido que no sé si no puede llegar a opacar lo que fue el personaje en las apariciones anteriores. Es que lo va a opacar. William Hurt como figura de Hollywood, que de todos modos tuvo una trayectoria el beso de la mujer araña. El beso de la mujer araña, todo lo que quieras. Sí. William Hurt no es y nunca fue y nunca será Harrison Ford. No. No es lo mismo un póster de Capitán América con la cara gigante de Harrison Ford que la cara de William Hurt. Claro. Que te diría que... Han Solo, Indiana Jones. Ni hablar. En ese sentido, le suma mucha presencia a la película que Harrison Ford esté. Así fuera solamente el presidente de los Estados Unidos. Así no se convirtiera en Hulk rojo. Es un montón que esté Harrison Ford. Es que yo creo que va a haber gente que la va a ver por Harrison Ford más allá de que le chupe 3 huevos al Capitán América. Porque hay gente que es fan de Harrison Ford y la va a ver por él, aunque no tengan idea de qué estamos viendo en el MCU ni dónde estamos situados. Yo no creo que mi tía Susana, que le gusta Harrison Ford, vaya a ver Capitán América por Harrison Ford. Pero sí creo que mucha gente por ahí medio desencantada, o que las películas de Marvel algunas le pasan por el costado, otras le llaman más, otras menos, por lo menos la carita de Harrison Ford hace que mire el póster. Por lo menos, como que llama un poquito la atención. Y al fan de Star Wars que putea el MCU y es cabeza de termo de Han Solo lo va a ver. Y hay muchos fan de Star Wars que odia el MCU, mucho, realmente. Yo que estoy en los dos fandoms puedo atestiguarlo. Claro, yo creo que puede llamar al fan de Harrison Ford Indiana Jones Star Wars. No va a llamar al fan de Harrison Ford El Fugitivo. Claro, ahí va. Que es como el más... o, ¿cómo se llama? La serie con la de Apple TV, que no me sale el nombre. Shrinking. Ay, tengo que ver la segunda temporada. No va a llamar a ese público de Harrison Ford. Va a llamar al público Comic Con de Harrison Ford. Sí, definitivamente. Y nada, yo lo amo. ¿Qué decirte? Yo donde esté Harrison Ford estoy. Yo no soy tan fan de Harrison Ford. ¿Qué crees que le haga? Tenés el karma de tener... gente hablando con vos que no es fan de Harrison Ford, pero no. Me encanta. No soy hater, pero Han Solo no es ni de cerca uno de mis personajes favoritos de Star Wars. No vi Indiana Jones, así que he visto más las películas de él. En Blade Runner me encanta. Y en las dos Blade Runner me encanta. Yo soy mucho más fan por Indiana Jones y por Blade Runner que por Star Wars, realmente. Me encantan Star Wars, pero... No, es que en Star Wars le aporta... No podría ser nadie más Han Solo, o sea, ya a esta altura del partido ya lo sabemos. Pero me gusta más el Harrison Ford que se corre de la franquicia, digamos. En Shrinking está soberbio. Todavía no vi la segunda temporada y me dijeron que está mejor que en la primera temporada todavía. Y me gusta más ahora cómo está actuando de grande que de joven. Esa gente que me gusta más, como Hugh Grant, que me gusta más también como actor ahora como más grande que cuando era galancito. O sea, me gusta cuando tienen papeles más serios o papeles de hijos de puta. Los disfruto más en esa nueva faceta que por ahí, más allá de que mucha gente sigue diciendo que a los 80 sigue estando más bueno que un montón de pendejos actuales, yo creo que cuando dejan de ser solamente una cara bonita y tienen que demostrar sobre las tablas de qué están hechos, saben responder y me gusta ver ese caso de actores y es lo que está pasando con Harrison Ford desde Blade Runner 2049 y con Shrinking sobre todo, que es una serie que vale la pena muchísimo ver. Con mi amado Jason Segel, lo amo con toda mi alma. Bueno, y tenemos un par de regresos de Falcon and the Winter Soldier, porque vuelve Dani Ramírez como Joaquín Torres, hablando de gente que es atractiva para los ojos de las personas apetitosas, como yo. Ahí tampoco te segundeo. Rico chico. Es que rico chico, pero para mí a mí ya me queda chico, o sea, lo veo como un nene, no como un nene, como un chabón, como un pibe. Tiene 30 y pico de años igual, no tiene 20. Pero tiene cara de niñada, eso voy, como que tiene cara de nene. Y es como que la cara de nene a mí no me... Claro, no sé. A vos te llama más la arruga de la experiencia. Y
Sí. Sonó medio raro eso. Sí, más allá de que la realidad está reflejando otra cosa, pero sí. Mads Mikkelsen, o sea, hoy estoy obsesionada con Mads Mikkelsen, por ejemplo. A mí me gustan mayores. Bueno, yo tengo muchas ganas de volver a ver a Joaquín Torres, que además acá ya va a tomar al 100% la identidad de Falcon, se va a convertir en el sidekick oficial de Sam Wilson como Capitán América. Tengo ganas de ver a Sam Wilson con una dinámica de sidekick positiva. Sí. Está bien que igual Bucky no fue su sidekick, era más un dúo, pero no tengo ganas de volver a ver la dinámica de dos personas que son frenemies. Tengo ganas de verlo con una sinergia positiva, como la que tenían justamente Steve y Sam, que era una sinergia recontra positiva. Esa cosa de Sam. Yo amo que Winter Soldier termine con Sam diciéndole, bueno, ¿dónde empezamos? Como Sam al pie del cañón, no repregunta demasiado, como que donde marque el capitán, él va a estar. Ahí vamos. Y tengo ganas de ver esa dinámica dada vuelta. Sí. Con Sam en un papel de liderazgo y Joaquín diciendo sí, mi capitán. Es que creo que se va a dar para ahí, porque aparte Sam sabe lo que es ser sidekick. Entonces va a saber darle el lugar y darle el honor que implica estar al lado parado del Capitán América. Me parece que él lo entiende. Corregime si me equivoco, o que nos diga alguien si no nos acordamos, pero creo que es la primera vez que vemos en una película o en una serie del MCU a un personaje graduarse, por decirlo de alguna manera, y pasar de sidekick a principal, y tener a su vez a un sidekick cumpliendo el rol que él cumplía antes. Sí. Porque, qué sé yo, la hemos tenido a Capitana Marvel con Miss Marvel, pero Capitana Marvel nunca fue sidekick de nadie. No. Y lo mismo con quien se te ocurra. No, porque Don Cheadle tampoco pasó a principal. No. Por ahora. No, es que va a ser Riri Williams. Sí, pero Riri Williams va a tener 38 millones de años cuando llegue ese momento. Más o menos. Pero hasta ahora no pasó con nadie. No. Así que no solo tenemos el upgrade de sidekick a principal, sino que además él se va a ver reflejado seguramente en un montón de cosas que le pasen a Joaquín, que es un poco lo que nos va pasando a todos a medida que vamos avanzando en la vida. Es que vas a ver mentorearlo desde otro lado. Que claro, que decimos yo era así. Claro, porque estaba pensando, de las películas de Marvel es la segunda que llega a la cuarta, porque la anterior fue Thor, ¿no? Sí, Thor es la única saga que ha tenido 4 películas hasta ahora, y te diría que es la única que cuenta realmente como... Y Thor no tiene sidekick. Sí, pero al margen de eso, Thor es el protagonista en las 4 películas, claro. Es el mismo actor, el mismo personaje. Por eso. Acá, si bien hay una continuidad porque Sam estuvo en 2 de las 3 películas anteriores, esto es casi un reseteo. Sí. Es la 4ª película de Capitán América, pero es un... En los papeles es la primera de Sam Wilson como capitán. En realidad es la primera película de este Capitán América, sí. Sí. Y me parece que eso que vos decías de que vas a ver se va a saber ubicar en los zapatos de su sidekick. Y va a poder mentorearlo de una manera por ahí con más conocimiento de causa que lo que implicaba para Steve ser mentor de alguien. Me parece que va a poder ubicarse en el lugar de Joaquín Torres, habiendo pasado por la misma experiencia. Sí, y hay algo que me gustaría que retomen en esta película, que yo creo que es inevitable que lo retomen, porque es parte también del ADN de Sam Wilson, que es su historia previa a ser Falcon, que recordemos que en Winter Soldier Sam está a cargo de un grupo de veteranos de guerra que pasaron por diferentes experiencias traumáticas. Y la propia historia de Sam tiene que ver también con una experiencia traumática. Con la pérdida de su compañero, claro. Exacto, que tiene que ver con la muerte de un compañero que era paracaidista como él. No eran exactamente paracaidistas, porque después vemos que en realidad lo que usaban eran estos prototipos que eventualmente se convierten en las alas de Falcon. Entonces, además de tener un sidekick por primera vez, yo creo que tiene que aparecer esta memoria de lo que puede pasar. El flashback de Vietnam. Claro, yo creo que se va a preocupar de más por ese sidekick de una manera diferente a lo que fue la preocupación que podría tener Steve por Sam. Porque estaban en una situación de mayor paridad. Claro. Que eso también me parece interesante. Sam, si bien siempre fue sidekick de Steve,
había un respeto mutuo, sobre todo de parte de Steve hacia Sam, de, Sí. está bien, vos me estás acompañando, pero vos tenés tu historia, tu trayectoria. No es el aprendiz del Capitán América Falcon, es el que lo acompaña al pie del cañón, Sí. mientras que acá Joaquín va a estar un poco más en un rol de aprendiz de lo que estuvo Sam Sí. junto a Steve. Así que esa dinámica creo que puede tener matices interesantes, tanto por la historia de Sam con Steve, como por la historia de Sam con su amigo y compañero que perdió en la guerra. Sí, me parece que puede llegar a ser más sobreprotector Sam con su compañero, con su sidekick, que lo que fue Steve. Porque Steve lo que había tenido era un Bucky, que había sido siempre un superior, y que después cuando cambia con el suelo de supersoldado es una especie de subordinado y lo pierde, pero no es el mismo tipo de pérdida de Sam que es la de un compañero, de un igual. Me parece que, no sé si eran amigos, por ejemplo, como si eran Steve y Bucky. Entonces me parece que está bien, está bueno los paralelismos de tener un compañero y perderlo, pero no sé si es lo mismo que tener un amigo y perderlo. Y me parece que está bueno ver si se puede trabar una amistad, además de esa relación de trabajo, entre comillas, si se quiere, entre el nuevo Cap y su sidekick. Quiero ver cómo evoluciona el vínculo humano, además del vínculo laboral o de tarea superheroica. Quiero ver cómo crece eso y cómo juega en Sam esto que pueda llegar a tener él de culpa, de responsabilidad por lo que le pasó con su anterior compañero cuando estaban probando los prototipos. O sea, creo que puede llegar a explotar la vena, no sé si dramática, pero humana del personaje, por ese lado. Otro personaje que vuelve de Falcon and the Winter Soldier es Isaiah Bradley, interpretado por Carl Lumbly. Amo. Que por lo que vimos en los trailers, por lo menos yo no creo que vaya a ser un personaje súper protagónico, pero ya el hecho de que esté marca una continuidad con la serie y con una parte muy importante del desarrollo de Sam en esta nueva etapa de su personaje, que tiene que ver con su identidad y con sus antepasados y con todo lo que venimos hablando de lo que representa para una persona negra ser Capitán América y estar al frente de ese símbolo que tiene tanta multiplicidad de sentidos y tantas interpretaciones, y que seguramente va a terminar defendiendo a mucha gente que no lo quiere en ese rol. Es que aparte me parece que puede llegar a ser como una especie de mentor para Sam desde otro lugar. Como que en algún momento Sam va a tener alguna duda o algún resquemor sobre alguna decisión, y me parece que Isaiah Bradley puede llegar a ser una voz de la razón, de la experiencia, que lo acompañe, como que lo nortee, que sea una especie de brújula para él. Como que lo reencamine cuando esté dudando entre cosas que le proponga Ross, por ejemplo. Y hay un personaje nuevo que generó bastante polémica y hay que ver qué terminaron haciendo con ella, que es el personaje interpretado por Shira Haas. Shira Haas es la protagonista de Poco Ortodoxa, una miniserie alemana de Netflix de hace algunos años que, durísima. Sí, que trata sobre una chica judía que vive en una comunidad ortodoxa, que está casada como parte de un matrimonio arreglado. Y nada, un día pira y se va a vivir a Berlín y a tratar de despegarse de esa vida ortodoxa, justamente. Está buenísima la serie y muy ella buena. además la rompe, y me dan muchas ganas de ver qué es lo que va a aportar en esta película. Yo me la imagino como una especie de doble agente o algo así, por lo que vi en los trailers. No sé por qué. Sí, hubo mucha polémica con el personaje que va a interpretar, que se llama Ruth Bat Seraph, y que en los cómics tiene un alias que es Sabra, y es una superheroína israelí, que cuando se anunció que la iban a adaptar para esta película provocó muchas críticas de ciertos sectores que creían que esto iba a llevar a representaciones estereotipadas negativas de palestinos y árabes, sobre todo porque en los cómics Sabra es parte del Mossad. Y bueno, obviamente como todo personaje que tiene décadas de historia, si agarras un cómic de hace 20 o de hace 30 años, la representación de ciertos personajes, de ciertos colectivos, de ciertas identidades son misóginas, antisemitas, estereotipadas, etc. Y bueno, a partir de estas críticas se empezó a reescribir al personaje, por eso también tanto guionista, tanta mano metida en el medio del guión de esta película. Y según lo que dijeron en Marvel Studios, lo reimaginaron
hicieron para que estuviera más adaptado a lo que es la realidad de hoy, que vivimos en un contexto bastante particular en lo que respecta a las relaciones entre Israel y Palestina. Obviamente al reescribir al personaje también salieron a quejarse de sectores anti-Palestina, porque bueno, era obvio que iba a pasar eso, o sea, nadie va a quedar conforme nunca con esto. Es lo que pasa, de nuevo, cuando adaptás historias que tienen 50 años. Es que también me parece que hay que aflojar un poco con la corrección política, porque lo que vengo viendo últimamente, sobre todo en el mundo de los podcasts, de las audioficciones, no sé si estará pasando también en las ficciones televisivas o cinematográficas, es que aparece la figura del sensitivity read o sensitivity writer, como que son personas que leen el guión o que repasan el guión a ver si no están siendo ofensivas para con ningún colectivo. Como que se están representando bien a los aborígenes, a los negros, a los judíos, a las mujeres. Entonces, como que hacen un damage control previo a que salga todo, como para que nadie salga a quejarse de que se están representando mal o dando una imagen equivocada de un determinado colectivo, minoría o lo que sea. Creo que por ahí hay que aflojar un poco con la revista sudestada, como se dice a veces, y dejar que algunas historias se desarrollen y que veamos lo que son antes de criticarlas. Sí, nunca vamos a saber igual qué es lo que iban a hacer originalmente con este personaje. No, tal vez es el mismo personaje y lo que terminó quedando es todo el quilombo que se armó alrededor. O sea, el solo hecho de decir, vamos a agarrar este personaje, es como que el día de hoy, imagínate que nunca existió ninguna de las películas de Capitán América. Y dicen, vamos a hacer una adaptación de Capitán América y el villano va a ser Red Skull. Y como que todo el mundo salte a quejarse de no, van a adaptar un nazi, van a banalizar el holocausto. Pará, o sea, no sabemos todavía qué es lo que van a hacer. Y tal vez la construcción de este personaje en el año 2025, sin que nadie se quejara, hubiese estado reimaginada como para que no sea justamente una demonización del conflicto entre Israel y Palestina. Estoy seguro de que lo hubieran hecho porque no son estúpidos. No es la primera vez que adaptan un personaje no comen vidrio. Sensible en lo que respecta a culturas, a religiones, a identidades. Menos en una película como esta. Así que, nada, creo que es más el quilombo que se armó alrededor del personaje que lo que realmente va a representar el personaje en la película. Que para mí va a terminar siendo, sin prueba alguna igual, pero para mí va a terminar siendo más o menos lo mismo que iba a ser originalmente, solo que por ahí cambian algunas líneas de diálogo. O, por ejemplo, el nombre Sabra o el alias Sabra, que es el que usan los cómics, tiene diferentes significados para los judíos y para los palestinos. Entonces, probablemente ese nombre nunca se termine usando en la película, o tal vez sí, pero justificado de una manera que no sea cultural o religiosamente ofensivo. No sé. Sí. Es como vos decís igual. Me parece que hay como una tendencia a que primero nos enojamos y después vemos qué pasa. Sí. Y no creo que pase tanto por un tema de corrección o incorrección política. Creo que pasa más por el ruido que se genera alrededor de ciertos elementos que, bueno, justamente el conflicto entre Israel y Palestina está bastante picante a nivel discursivo y a nivel mediático en este momento. Entonces cualquier mínima cosita... Sí, se va a hacer una hipérbole. Pero es que te van a tirar... yo puedo decir algo de Israel y me van a venir a tal vez a criticar. Sí. No, pero lo que está haciendo Israel con Palestina, y por ahí estoy hablando de otra cosa. Sí. Por ahí digo, vi poco ortodoxa, me encantó la actuación de Shira Habb. Pero vos estás en contra de Palestina, me van a decir. Pero pará un poco. Pasó mucho con Eurovisión el año pasado. Me estoy yendo a la mierda como siempre, pero en Eurovisión el año pasado se cuestionó bastante la participación de Israel como parte del concurso, que vos lo podés discutir igual y hasta es razonable si querés ese cuestionamiento, pero la empezaron a bombardear con críticas a la cantante, que igual la cantante que participó, que igual después se destaparon algunas cosas que tenían que ver con ella, pero bueno, no importa. A lo que voy es a que están muy polarizados algunos puntos de vista y algunos conflictos,
y saltamos antes, o algunas personas saltan antes de que pase nada realmente. Así que nada, veremos qué hacen con Ruth, no con Sabra, porque va a ser Ruth en esta película, que como bien dijiste va a tener algo de agente secreta, ex viuda negra, dijeron por ahí. Eso estaba pensando, si no podía ser una viuda. Medio que ya lo dijeron. Ah, lo saqué de algún lado entonces. No sé si lo dijeron explícitamente o lo dieron a entender, pero va a tener alguna conexión con las viudas negras. Pero igual su identidad israelí va a estar. Sí. Va a ser un personaje israelí, va a tener acento israelí. Como que no van a borrar esa parte de su identidad. La actriz es israelí, o sea, tal cual. Hola. Y bueno, y por último quiero una mención especial a Giancarlo Espósito, que como decíamos, se coló medio por la ventana. Lo amo. Quiero que deje de hacer de malo por un rato, pero lo amo. Yo te iba a decir, va a volver a ser el mismo personaje que hace siempre, desde hace 15 años. Mientras que no hable en español de mierda. Don Eladio, por favor. Don Eladio, no es falta de respeto. Sí, está peor que Emilia Pérez. Esperemos que Giancarlo Espósito hable en inglés en Capitán América Un Nuevo Mundo, interpretando a el líder de la Serpent Society, en lo que termina siendo un payoff de un gag de hace algunos años, que te acordás que cuando se anunció la fase 3 del MCU, primero dijeron que Capitán América 3 se iba a llamar Serpent Society. Sí, es verdad. Y después dijeron, no, mejor le cambiamos el nombre y pusieron un Civil War gigantesco en la pantalla. Sí. Y era gracioso porque Serpent Society es un equipo de villanos que es medio clase B, si querés. Sí. Porque son todos temáticos serpentarios. O sea, todos tienen nombres de serpientes y además en los cómics tienen looks. Black Mamba. Bueno, no sé si Black Mamba, pero Sidewinder, Diamondback, todos tienen nombres serpentarios y además tienen looks serpentarios. El personaje que interpreta a Giancarlo Espósito, que es Sidewinder, en los cómics tiene como un look medio cobra gigantesca que es bastante bizarro. Acá creo que está un poquito más bajado a la realidad como para que no desentone. Pero bueno, hay que ver qué aporta esta Serpent Society en la película, que yo creo que va a ser medio un motor de escenas de acción para que el Capitán América se luzca. Sí. Y tal vez para llevar adelante los planes de algún que otro villano detrás de las sombras. A eso estaría bueno también, como que sean cortina de humo de alguien más. Me llama la atención igual que Giancarlo Espósito, cuando se sumó al MCU, que él además estaba como bastante manija con sumarse al MCU, dijo que iba a aparecer en esta película, pero que iba a ser la primera aparición y que después iba a continuar en televisión. Como que hay algún producto televisivo a futuro en el que podría llegar a aparecer la Serpent Society. Giancarlo Espósito y su Serpent Society. No sé si Wonder Man, no sé si la serie de Visión, o tal vez otra cosa que no esté tan clara. Tal vez Armor Wars. Tal vez Armor Wars. Si vuelve a televisión. Todo puede llegar a ir a parar. Ahora todo lo que no sabemos dónde va a parar a Armor Wars. Es como el bolsito de Hermione en el que entra todo, ¿viste? Yo quiero que active Armor Wars. Es una película que me quiero poner sobre mis hombros. Te subiste a la Armor Wars neta. Ya hinché por Agatha. Y la pegaste. Y salió bien. Estoy hinchando por Wonder Man y creo que va a salir bien. Wonder Man va a estar buena. Creo que estoy en condiciones de ponerme un desafío de verdad sobre los hombros y alimentar la manija por Armor Wars. Banco tu optimismo, pero... Pero a ver, mucha gente estuvo decepcionada a lo largo de los últimos años porque no se retomaron algunos cabos sueltos que quedaron de Eternals. Y esta película los va a retomar. Así que ¿por qué Marvel no podría retomar Armor Wars? Digo esto porque en esta película vamos a tener el regreso de Tiamut, que es el celestial que emergió o casi emerge de la Tierra al final de Eternals y que hace más de 3 años que estamos esperando ver alguna consecuencia geopolítica de estos eventos. Para mí no pasó tanto tiempo realmente. 3 años es un periodo más o menos razonable. Pasó más de Shang-Chi, boludo. Lo que pasa es que en esos 3 años tuvimos 44 películas. Entonces entiendo la frustración porque en ningún lado o casi en ningún lado se mencionó un evento tan importante como este. A mí no me llama tanto la atención lo de Tiamut. Lo que sí me llama la atención es la falta de consecuencias sobre lo que pasa después. Que es que aparece un celestial gigantesco en el cielo. Claro, eso. Y todo el mundo se aterroriza. Ese es el evento que me parece más impactante en Eternals y que nunca se retomó. Y sobre el que no hubo repercusión. Porque nada, el celestial en el océano está ahí. Como que no hace nada, nadie lo vio. Es una atracción turística ahora. Claro, puede ser una atracción turística o puede ser un objeto de disputa por motivos más
geopolíticos, más económicos y demás, que un poquito ya se adelantó sobre eso en algunos trailers, pero seguramente cuando veamos la película lo vamos a analizar con mayor profundidad. Estoy esperando a ver qué pasa con eso. ¿Algo más que estés esperando de esta película y que no hayamos mencionado? Quiero ver bien y que me muestren en detalle el traje nuevo de Sam Wilson. Estoy con muchas ganas de ver el traje de Sam Wilson porque quiero que sea un traje digno del Capitán América, que las alas se luzcan, que tenga su estilo, o sea, que se perfeccione su estilo propio de pelea. Tengo muchas ganas de ver cómo él va ganando más dominio sobre las alas a medida que va avanzando en su trayectoria como superhéroe. Sí, es que las alas... Como superhéroe sin poderes, a eso me refiero. Claro, sí, hay mucha crítica sobre la idea de tener un Capitán América sin poderes, que para mí es justamente la gracia del personaje. O sea, ya vimos a Steve Rogers con poderes. Ya tuvimos a uno con poderes. El tema es cómo hacemos para tener un Capitán América que no tenga el suero y que esté a la altura de su predecesor, que sí lo tenía. Y lejos de tirarme abajo, eso me entusiasma, porque digo, bueno, se la va a tener que rebuscar de otra manera. Es que eso va la esencia. Que claramente las alas van a ser el diferencial acá. Se ve un poquito en los trailers que la manera en la que usa las alas viene a suplir un poquito la falta de superfuerza que sí tenía Steve Rogers. Y creo que es lo único que lo puede salvar de Harrison Ford en esta película. Y sí, en este punto sí. Pero también vamos a lo que hablábamos en el principio del episodio, que es la esencia del Capitán América. No son los superpoderes la esencia del Capitán América. Es su personalidad, sus convicciones, su mirada frente al mundo, su manera de encarar los desafíos, su manera de plantarse ante quien le quiere imponer algo que no quiere, su manera de lograr un objetivo que le es lejano o que le puede llegar a resultar imposible. O sea, la esencia del Capitán América no es tener superpoderes, sino ser quien es. Y ya lo explicó bien, por si no había quedado claro, The Falcon and the Winter Soldier, porque John Walker, que además tampoco es que era un hijo de puta, o sea, era una persona con una trayectoria noble, luchando por su país, si querés. Te diría que hasta con valores bastante progresistas, por lo que sabemos de él en su vida personal. Sí. Y a pesar de eso, el suero lo desestabilizó por completo. Así que claramente el suero no es lo que vuelve al Capitán América lo que debería ser, sino que pasa por otro lado. Sí. Incluso si la persona que tiene el suero es noble o tiene los mismos valores que tenía Steve Rogers. Pasa por otro lado. Steve Rogers claramente era un caso excepcional que ya es, te diría, un arquetipo de lo que representa Capitán América. Sam Wilson es otra cosa y no solo no necesita el suero, sino que creo que el suero iría en contra de todo lo que puede ser Sam Wilson como Capitán América. Totalmente. Sí, no creo que le jugara a favor. No creo que le haga falta. Yo lo que quiero es que se plante como lo que representa el Capitán América desde sus convicciones y me chupa un huevo el serum. O sea, necesito verlo en acción, no en acción de pelea, sino en diálogo, en postura, en convicciones. Y ya vimos bastante de eso en sus diatribas en Falcon and the Winter Soldier, y creo que ahora que está más asentado y más amigado con la idea de ser Capitán América, va a tener otro gran desafío, que es este que le va a proponer Ross, de tener que formar, si se quiere, unos nuevos Avengers, o si quiere hacerlo, si no quiere hacerlo, o si lo van a obligar a hacerlo, no sabemos todavía, y cómo él va a poder sortear con esa entereza de la que Steve Rogers cree que él es capaz, por haberle dejado el manto, y ver cómo las pasa, cómo sortea las distintas pruebas que le va a proponer ser Capitán América. Creo que va a pasar por ahí la idea. Te voy a decir algo. Esta es la película que menos me manijea de este año, porque Thunderbolts me manijea un poquito más. A mí también. Y ni hablar de Fantastic Four. Y aún así, creo que me hizo bien bajar un poquito las expectativas y dejar de pensar tanto en Capitán América en los últimos meses, justamente por esto, porque era la que menos me manijeaba. Y al volver a ver The Falcon and the Winter Soldier y volver a pensar en lo que representa el personaje, no solamente Steve Rogers, sino el personaje en sí, el ideal de Capitán América, que de alguna manera también lo representa Peggy Carter en algunos productos, también lo trató de representar John Walker en The Falcon and the Winter Soldier. No oficialmente Bucky
trata de hacer honor a eso, aunque nunca lleve el escudo, nunca lleve el traje. Claro. Al volver a acercarme a este mundito, me estoy empezando a entusiasmar bastante más. Y voy a ir con mucha cautela a ver la película porque te dije, le tengo cierta, no sé si es confianza, pero estoy un poco escéptico. Lo tomás con pinzas. Claro, estoy un poco escéptico en lo que respecta a la parte creativa de la película, a pesar de que también hay elementos creativos que tienen que ver con The Falcon and the Winter Soldier y con las películas anteriores que me seducen. Pero si bien tengo cierto escepticismo, lo que tengo es ganas de que esta película sea buena y de que no sea solamente una instancia excepcional con una historia de Sam Wilson como Capitán América y punto. Ojalá que este sea un punto de partida. Sí. Y que tenga una continuidad Sam Wilson como Capitán América en el MCU al margen de lo que son las películas de Avengers. Creo que inevitablemente Capitán América en la piel de Sam Wilson va a ser un personaje protagónico en Avengers, pero tengo ganas de que tenga un arco propio que vaya más allá de su rol en Avengers. Estoy seguro de que mucha gente va a ir a ver esta película pensando en a ver si hay un setup de un nuevo equipo de Avengers o de lo que puede llegar a pasar en Avengers, y eso está bien, pero creo que se merece Sam Wilson como Capitán América un arco propio que vaya más allá de su rol como Avenger, porque de nuevo, el mundo y el contexto en el que vivimos necesita de este tipo de historias, y creo que las diferencias que estuvimos marcando entre Sam Wilson y Steve Rogers pueden dar pie a que se cuenten historias que hasta a nosotros nos interpelen más de lo que nos podía interpelar Steve Rogers, que ya de por sí nos interpeló un montón. Sí, yo creo que puede abrir puertas que no nos imaginamos, a pensar al Capitán América de maneras que no lo pensamos antes, porque es otra persona con otro bagaje, como vinimos analizando durante todo el episodio. Y ojalá que sea la primera de varias historias de Sam Wilson que tengamos para ver, no solo atado a los Avengers, sino como personaje individual. Me parece que el personaje lo merece, que el manto lo merece, y creo que Anthony Mackie también en un punto, porque es todo un salto el que está pegando, y la verdad es que creo que estaría bueno que salga bien, y si sale bien que le den el reconocimiento de agarrar esa pesada herencia, ¿no? De Chris Evans, de todo lo que significó ser el que se llamó First Avenger, de un tipo que también se lo ha pensado como el Capitán América en la vida real, por sus posturas políticas y su manera de accionar en la vida, como que necesita él ganar autonomía. Y creo que le puede llegar a venir bien. También dejar un poco de lado toda esa joda eterna con Sebastian Stan y plantarse él como primera figura de algo, y que sea él el entrevistado principal en algo. No sé, creo que tengo ganas de ver si Mackie está a la altura de llenar esos zapatos, y espero que sí. A favor de una nueva trilogía de Capitán América y a favor de una trilogía de Armor Wars, entonces. No, bueno, con Armor Wars no sé. Pero de Capitán América, si sale bien esta, sí. O sea, si sale bien Armor Wars, yo te voy a dar todos los créditos. Si sale Armor Wars. Si sale Armor Wars. Escribiré Armor Wars en un sándwich y me comeré mis palabras. O sea, stop trying to make Armor happen. Estaremos aquí para hablar de Capitán América, estaremos aquí para hablar de Armor Wars y de lo que el destino nos depare. Leti, mientras tanto, si alguien quiere seguir escuchándote, leyéndote, etcétera, ¿cómo puede hacerlo? Me pueden escuchar en El Camino del Héroe, que últimamente estuvimos sacando algunos episodios, algunos crossovers como Anora y Baby Girl, Nosferatu. Tenemos algunos más en cartera, sobre todo ahora que se vienen los Oscars, los tan bastardeados Oscars en este año. Me pueden seguir si quieren en Instagram, en Twitter y en Blue Sky como Leticia-Haller. ¿Y a vos, Ger, dónde te encontramos? A mí me encuentran en todos lados como @Ger_Alonso_. Y nos volvemos a escuchar dentro de muy poquito para seguir hablando de Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Y después para hablar finalmente de Captain America Brave New World, Valiente Nuevo Mundo, preludio a Armor Wars, si Dios quiere. Nos vemos ahí entonces. Hasta la próxima. Chau.
Recuerden seguirnos en Instagram y Twitter para estar al día con nuestras novedades. Si nos quieren regalar un cafecito, lo pueden hacer en cafecito.app/pizzabirramarvel. También pueden unirse a nuestra comunidad de Discord entrando a pizzabirramarvel.com. Y no se olviden de suscribirse a Spotify o a la plataforma que usen para escucharnos, así no se pierden de ningún episodio.